¿Cómo están? Otra vez aquí en esta oportunidad para encontrarnos y para conversar. Y hoy la idea es que vamos a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Yo sé que son asuntos que muchas veces generan muchas preguntas, que también hay mucha desinformación al respecto. Encontrar la información no es fácil y por esa razón la idea es que podamos democratizar un poco el conocimiento. Hoy tenemos una invitada que es súper tesa en el tema y que nos va a acompañar la conversación y aprovechen entonces para hacer las preguntas, para hacer los comentarios, para mirar en qué cosas de pronto no hay suficiente información para que todo pueda quedar bien. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno volverte a ver. ¿Estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchísimas gracias. Te queda perfecto ese verde. Muy Sí, bonito. nací para Sí, sí, estamos organizadas hoy para ustedes, para que tengamos esta conversación. Estaba saludando a la gente. La idea hoy es que podamos hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema que sigue siendo lastimosamente muy tabú y sobre el que lastimosamente tampoco hay información suficiente. Hay muchas, como un montón de cosas que más bien en lugar de informar desinforman y que generan como mucha estigmatización. ¿A ti cómo te ha ido con el tema? Bueno, pues es que creo que yo siempre que pienso como en este tema intento recordar en como en mi vida antes de empezar a trabajar con esto. Y Sí. recuerdo como todos los miedos y como todas las preguntas que me llegaban durante toda mi adolescencia. Recuerdo que la primera vez que tuve como algún interés en este tema fue en el colegio, más o menos con 16 años, que queríamos que pudiéramos estudiar el tema dentro del colegio. Y fue como todo una discusión porque nos decían, no podemos hablar de este tema si vamos a involucrar a los niños como a las personas más pequeñas, a los niños, a las niñas. Y era como, ¿por qué no los podemos involucrar si realmente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo abre como toda una sombrilla de temas desde el consentimiento, desde la sexualidad, que nos llevan realmente pues, a pensar el tema también de decisión? Pero en el momento fue una discusión muy fuerte, finalmente pudimos tratarlo e igual recuerdo algunos profesores que lo trataban desde un lugar de desinformación absoluta. Sí, Entonces, imagino. sí, era Son religiosas. religiosas, pero también había mucha desinformación. Entonces recuerdo que el profesor de física nos puso a dibujar métodos de abortos en clínicas. Mm. Y solo la imagen que tengo de los dibujos son totalmente estigmatizantes, eran la típica imagen de fetos, o sea, cosas que realmente no pasan. Ay, sí. Y que, y que en este momento yo sé que no pasan porque pasé por todo un proceso, pues de aprender, me involucré en este trabajo y que me ha llevado a entender que no es así. Pero la realidad es que la mayoría de personas no saben cómo funciona un aborto, no saben qué es una interrupción voluntaria del embarazo, no saben cuándo se hace de manera segura y esto pues nos lleva a generar demasiada desinformación. Sí. Y lo peor es que escuchamos fuentes que creemos confiables que están también desinformando. Entonces pensamos, a mi amiga le pasó, ella tuvo la siguiente experiencia y la experiencia tal vez de esta persona fue una experiencia insegura o una experiencia difícil y nosotros nos llevamos la imagen de que así funciona. Entonces, realmente sí es un tema con el que yo me encuentro demasiada desinformación, demasiados miedos, y que normalmente las personas que llegan cuestionándome este trabajo lo hacen desde un lugar de miedo. Y cuando se abre la oportunidad de hablar sobre qué significa una interrupción voluntaria del embarazo, sobre qué ha significado la descriminalización en diferentes países de América Latina, sobre qué significan las barreras hoy en día en Estados Unidos, la posición de las personas también cambia. Creo que sí es lo que falta. Es muy Ujú. necesaria esta conversación por eso. Pero empecemos por el principio, que empezamos la casa por el techo y es que ni siquiera te presenté. Qué pena contigo. Preséntate, por favor, para las personas que se están conectando y las que nos van a ver después. Pero antes de que te presentes, ay, yo te voy a contar que lo que me dijiste
Me trajo un recuerdo que ya estaba bloqueado en mi memoria desde el colegio. Imagínate que cuando estaba en el colegio, justamente la forma en la que nos presentaron la interrupción voluntaria del embarazo era con una película que yo creo que se la pusieron a toda América Latina y era de cómo el bebé decía, mami, no me mates, y entonces mostraban ahí el bebé, y entonces el bebé hacía como gestos, una cosa así súper dramática y terrorífica, de no, o sea, pues es lo que tú decías, como toda esa desinformación, pero también toda esa manipulación que hay desde la desinformación para tratar de conducir a la gente a tener miedo, a no saber de qué están hablando, a culpar a otros, a culparse a sí mismas. Es una cosa bastante compleja, pero sí, presente. Bueno, entonces me voy a presentar. Yo soy Lina, yo soy pues, la coordinadora de alianzas de América Latina para Women First Digital. Women First Digital es la plataforma como grande desde donde estamos hablando, que está ayuda para abortar, safety choose, how to use abortion pills y guía de sexo seguro. Eh, bueno, eso principalmente. Yo soy colombiana y no sé qué más me presento. Creo que es eso principalmente. Yo también estoy cayendo en cuenta que mi gente me conoce, pero estamos conectadas desde las dos cuentas, entonces también me voy a presentar para tu público. Yo soy Diana Duque, soy creadora de estudios de género en América Latina y bueno, soy una apasionada de estos temas, me gusta mucho trabajar por los derechos de las mujeres, me parece súper importante que podamos tener este tipo de conversaciones y ojalá quienes se están conectando en este momento aprovechen para hacer las preguntas que tengan y ojalá que se pueda sentir como lo que queremos transmitir, que es un espacio seguro de conversación, un espacio tranquilo en el que podamos hablar desde el conocimiento, desde la información, desde la libertad que tiene cada persona también de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, y que podamos como también empatizar un poco, porque siento que muchas veces estos temas se tratan muy con una carga tan tesa que y respeta el derecho de cada persona a sentir, a vivir su proceso, a vivir lo que necesita en la toma de sus decisiones. Por lo tanto, como que se deshumaniza, las deshumanizamos. Y es una forma también en la que no solamente deshumanizamos a otras, sino que muchas veces en medio de eso también nos terminamos deshumanizando nosotras mismas. Entonces, qué bueno que hoy lo podamos humanizar y que lo podamos conversar de una forma tranquila. Me encanta. Sí. Tú estabas diciendo ahorita que hay mucha desinformación. ¿Cuáles son como los temas más comunes en esa desinformación o qué es como lo más habitual en esa difusión de cosas que no son reales? Bueno, creo que para hablar de esa desinformación, un lugar como fácil para, sí, como coger estas cosas no reales, es los típicos mitos que tenemos alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la primera es pensar que la interrupción voluntaria del embarazo es insegura. Entonces, creo que para ahí, como partir de este punto de recordarle a las personas que nos están escuchando que la Organización Mundial de la Salud reconoce la interrupción del embarazo como un procedimiento seguro e incluso una interrupción voluntaria del embarazo llega a ser más segura que usar otro tipo de medicamentos, llega a ser más segura que terminar un embarazo en muchos contextos. Eh, Incluso es más seguro que las pastillas para interrumpir el embarazo, por ejemplo, son más seguras que el Viagra. Y es el tipo de información que las personas no tienen y que hay demasiado miedo al respecto de lo que implica. Bueno, también llega la idea de que cuando la persona interrumpe un embarazo en casa es un procedimiento inseguro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se puede interrumpir un embarazo en la casa con pastillas hasta la semana 12 si la persona tiene la información adecuada. Eh, Otro mito súper común es pensar que la interrupción voluntaria del embarazo va a dejar a la persona infértil. Tampoco es verdad. Un procedimiento seguro tiene por qué afectar la fertilidad de la persona. Incluso es importante saber que si se realiza una interrupción voluntaria del embarazo, la persona puede quedar embarazada inmediatamente después, en el siguiente ciclo. Entonces también, si la persona desea prevenir un siguiente embarazo, es importante utilizar métodos anticonceptivos. Eh, ¿Qué otro tipo de...? Sí, estoy pensando. Bueno, que una interrupción del embarazo es súper dolorosa. No siempre es así. Esto depende de cada experiencia súper personal.
cambia de persona a persona. Y lo que dicen algunos estudios, por ejemplo, un estudio que hizo otra organización a 69 personas que interrumpieron con pastillas, les preguntaron cómo era la experiencia y 9 de ellas dijeron que era más fuerte que un ciclo menstrual. Las otras dijeron que eran aproximadamente como dolores menstruales. Entonces realmente es una experiencia que cambia mucho de acuerdo a las semanas de la persona y pues también como de cuerpo a cuerpo, pero cambia mucho de acuerdo a las semanas de embarazo de la persona. No sé si tú has escuchado algún otro. Sí, ¿Mm? por ejemplo, que siempre queda como un trauma psicológico y que siempre que se generan pues como consecuencias en ese sentido. Y también, obviamente, pues todas las que ya conocemos de tipo religioso que sigue siendo tan fuerte en nuestros países y es que entonces es un pecado y que entonces se van a condenar y que hay, incluso a mí me han contado cosas que tienen que ver con las venganzas de la parte espiritual y de todo lo que hay por ahí, porque entonces hay en contra de todas las que lo hagan, eh, que eso es otro tema bastante amplio de tratar. Pero bueno, en una de las consecuencias psicológicas que se dice. Bueno, muchas personas que han pasado por el procedimiento dicen que la primera emoción que viene después de una interrupción voluntaria es alivio. Y esto pasa porque es un procedimiento que las personas están buscando y que es consentido. Sí se reconoce que hay como más dificultades emocionales para transitar el proceso cuando la persona está enfrentando situaciones de restricciones legales y también barreras. Entonces, se encuentra un montón de violencias dentro del sistema que llevan a que la persona tenga muchísimo miedo y conviertan en esta circunstancia, pues, esta experiencia súper difícil, por un miedo a la criminalización, un miedo a que la familia se entere, un miedo a que los padres se enteren, y un miedo a que la pareja se entere que están, pues, que esta fue la decisión que tomaron. Esta situación sí muchas veces genera como muchos sentimientos difíciles de transitar después de la experiencia. Igual tampoco es anormal que una persona después de pasar por una interrupción tenga sentimientos de tristeza, de felicidad, de miedo. Igualmente es una experiencia que es, bueno, individual, pero que también es una experiencia que va a ser parte de nuestra historia obstétrica y que Sí, como tal está atravesando el cuerpo y que también es bueno darle un espacio para las emociones que vienen. Como que no hay que sentir culpa si uno se sintió triste o culpa si uno se sintió feliz. Simplemente darles un espacio a esas emociones. Pero lo que las personas normalmente reportan es alivio. sí, es que ahí esto que estamos hablando a mí siempre me trae también a mi yo antropóloga para decir que mucho de lo que están los sentimientos y las emociones de las personas está también muy marcado por nuestra cultura, porque nos han enseñado, con cómo nos han educado, qué es lo que nosotros creemos que es bueno y qué es malo. Y por lo tanto, algo que sucede mucho, en especial con las mujeres, y es cómo nos han terminado conduciendo en muchos comportamientos a partir de la culpa. De tenemos que hacer esto, de esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, y cualquiera que se salga de ahí, entonces está mal. Y está mal y va a recibir un castigo social, pero también un castigo de esa sociedad que ha creado también unas ideas religiosas al respecto. Pero si nosotros nos ponemos a ver la diversidad también, por eso lo estaba hablando ahorita, desde todo lo que se dice también a nivel espiritual, me parece que es importante, obviamente, respetar las creencias religiosas de cada persona, pero en medio de esas creencias religiosas yo pienso que nosotros tenemos una oportunidad de racionalizar ciertas cosas y de tener una conciencia crítica frente a las cosas, y eso no es gratuito. Y si nos vamos a poner a mirarlo desde ahí y comparamos culturas y comparamos momentos en la historia, nos vamos a dar cuenta de que de hecho el aborto es algo muy antiguo. Esa interrupción voluntaria del embarazo se ha hecho desde siempre, se ha hecho con hierbas, se ha hecho de muchas maneras en las que las mujeres han asumido el derecho que tienen sobre su propio cuerpo. Incluso hay por ahí relatos de las abuelas que dicen es que no les permitían usar por ejemplo la píldora, las empezaban a señalar o les decían que tenían que tener muchos hijos e hijas para Dios, pero también eran sociedades
que eran agrícolas y que por lo tanto la forma en la que se estaba dando era porque necesitaban tener mano de obra y en eso se constituían las familias, en esa mano de obra y por eso había tanta presión para que las mujeres pudieran tener hijos e hijas. Pero llega un momento también en el que esas mujeres empiezan a decir, yo no puedo con esto, no quiero, y empezaron a usar las formas también como de defenderse de esa presión. Y está todo, por ejemplo, todo el aborto en las personas que fueron esclavizadas, está también en las comunidades indígenas, están los conocimientos de partería, están nuestras abuelas y nuestras madres seguramente, y muchas de ellas puede que no lo hayan ni siquiera contado. Entonces, esto es algo que es bastante antiguo y que sería importante poder mirar un poco más allá de ser como nosotros considerarnos el ombligo del mundo y darnos cuenta de que hay historia, de que hay una sociedad, de que hay una diversidad y en medio de esa diversidad pues se nos enseña demasiado. Y así yo me voy apasionando con los temas, tú interrúmpeme. Me encanta lo que dices porque también me hace pensar en entender la interrupción voluntaria no solo como un procedimiento de decisión, que incluso yo como persona latinoamericana esta palabra decisión a veces me cuesta mucho, porque yo no creo que siempre estamos decidiendo en contextos como el de América Latina. Muchas veces simplemente es el contexto que nos permite ser, es la herramienta que nos brinda el contexto que estamos. Entonces, por ejemplo, las personas que estaban en situación de esclavitud, estas personas que no estaban decidiendo, estaban simplemente como siendo resilientes a una situación. Ahorita con todos los temas de cambio climático, guerras, decidir interrumpir un embarazo también es una decisión de resiliencia que nos está decidiendo desde todas las herramientas, pero también hay otros casos en el que esta decisión viene por procedimientos médicos. Entonces, no es olvidar que uno no solo se interrumpe por un tema social, económico, etcétera, pero que también muchas veces se interrumpe también como consecuencias de procedimientos sí, médicos. ¿Y a dónde voy con esto? No olvidemos que cuando hay restricciones a las interrupciones voluntarias del embarazo, también hay interrupciones voluntarias de embarazos que se están perdiendo de manera espontánea. Y entonces, por ejemplo, vamos a Estados Unidos, ¿qué está pasando en este momento? El aumento de muertes maternas por las restricciones que están sucediendo o incluso están obligando a llevar a término embarazos de fetos que no son viables, de fetos que ya están incluso pues, muertos dentro del mismo embarazo, que llevan a uno, mortalidad materna, pero a dos, aumentó el número de muerte neonatal de los recién nacidos. Esto también se debe principalmente a eso, aquí estamos viendo este procedimiento muchas veces muy aislado de lo que es un procedimiento médico, que también responde a necesidades médicas, que todas estas barreras sociales y legales llevan a un aumento pues no hay nada más peligroso que una mujer embarazada en un contexto donde la interrupción voluntaria del embarazo esté restringida, porque un embarazo es una experiencia biológica que también puede en muchos momentos necesitar de un acompañamiento médico para interrumpirse cuando puede presentar un riesgo para la persona embarazada. Y si esto no este servicio médico no está por un tema legal, el riesgo es súper alto para las personas. Entonces también quería cuando hablabas de todo esto, quería también traer esto un poco a la mesa, que es como... Sí, a mí hay una pregunta que me genera lo que tú vienes diciendo y es, ¿cuáles dirías tú que son las principales barreras que hay en este momento para el IVE en los países que tú conoces o en donde tú estás? Bueno, si hablamos de América Latina, Sí. yo creo que acá es una relación un poco huevo-gallina entre el estigma y las restricciones legales. Porque cuando hay restricciones legales aumenta el estigma porque entonces empieza a relacionar el procedimiento con un crimen. Pero al mismo tiempo esto se convirtió en un crimen debido al estigma social. Y a pesar, por ejemplo, como vemos en Colombia, vemos en Argentina, que ya se descriminalizó, o en caso de Argentina, se legalizó hasta la semana 14, igual el estigma prevalece. Entonces tenemos en lugares de Colombia donde se les niega el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a una persona porque los médicos no están de acuerdo. Sí. Cuando no es cuestión. Ajá. No, sí, no, porque ellos dicen no estamos de acuerdo y uno no puede ser objetor de conciencia, no es nuestra.
Ajá, que Eso es un punto súper clave, por eso lo traje. Por favor, haz énfasis en eso porque me parece súper importante para todas las que lo están viendo. que una ¿Cómo? persona diga no estoy de acuerdo, inmediatamente valida su objeción de conciencia, porque su objeción de conciencia no tiene que ver con su opinión personal, sino con que el procedimiento afecta como sus valores, como morales. Y en este caso, debe primero presentar una carta por escrito. Las instituciones no pueden ser objetores de conciencia porque no tienen conciencia. La única persona que puede ser objetora de conciencia es la persona que va a practicar el procedimiento, o sea, tampoco pueden ser personas del área administrativa. Y la persona objetora debe saber que hay otra persona del personal médico que va a hacer el procedimiento. Esto aplica para Colombia. Esto es súper importante por eso, porque no se trata de una cosa si yo estoy de acuerdo o no, o estoy de acuerdo o en contra. Se trata de que el procedimiento afecta como mis creencias y valores, como lo que yo soy como persona. Pero no por esto, y eso también lo dice, bueno, y estamos hablando de Colombia específicamente, en caso de que esta persona sea la única que puede practicar el procedimiento, así sea objetora de conciencia, lo tiene que practicar. Si no hay nada más que lo pueda practicar, porque estamos hablando de poner en riesgo la vida de otra persona. Bueno, y digamos que yo llego a la consulta, yo quiero practicar un IVE y el médico o la médica me empiezan a decir, no, pero es que piénselo bien, pero es que vea, usted por qué no espera un tiempo, yo mejor le voy a dar cita para después, y usted lo va a pensar y después imagínese que yo tengo un hijo y yo lo amo tanto, etcétera, etcétera. O lo que ha pasado también, que se paran afuera de los lugares médicos donde se practican con más regularidad o incluso se ofrece el servicio y empiezan a poner pancartas y a presionar a las mujeres. Yo he visto unas espacios al frente de uno de esos lugares donde se promueve el derecho al IVE y ponen, por ejemplo, no sé, no mamita, no me mates, y empiezan como a presionar a las que salen incluso del lugar, como a pasarles papeles. A mí una vez me pasó, simplemente pasaba por ahí cuando me van dando un papel que decía que no, por favor, no me mates, y un montón de cosas que se empiezan a convertir en presión. ¿Qué derechos tienen las personas cuando llegan a esos escenarios médicos a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo? Nada de esto debería pasar porque todo eso se considera violencia. Y creo que de ahí también viene un poco que la misma restricción del derecho ya es una violencia contra las mujeres por el derecho a decidir y ya es una violencia que, bueno, que por eso es que el aborto es un derecho, que es el hecho de que nos ponen una desigualdad de género y que esto esté legal y pues sea restringido legalmente, también ya es una violencia. Entonces el hecho de que lleguemos a un sistema de salud que debe proteger nuestros derechos y nos encontramos con un personal de salud que nos pone dentro de estos lugares, como que nos pone dentro, que nos está violentando, uno, o sea, yo soy una persona muy poco confrontativa en ese sentido y yo digo lo primero es irse de ese lugar porque no creo que haya un momento en el que uno pueda como negociar con una persona que está dispuesta a violentar a un paciente. Dos, hay organizaciones que pueden acompañar a estas personas legalmente, especialmente estamos hablando del caso de Colombia, también Argentina tiene organizaciones que acompañan estos casos y recordar que hay instituciones donde el servicio sí se está prestando, pues el derecho a decir se está prestando y que tienen que personal capacitado para hacerlo. Porque también trato pensar que cuando los médicos realizan ese tipo de prácticas violentas también lo hacen por falta de información y pues de información y de formación, tanto para entender cuáles son sus deberes como personales de la salud, pero también Sí, para entender cuál ha sido como para qué se formaron, que es para ofrecer pues tener un rol de cuidado dentro de la sociedad. Entonces creo que esto es súper importante. Recordar también que el tema de las historias clínicas que también ha pasado en Colombia, que sale información, también pues está ilegal, que hay derechos que lo protegen, que en la historia clínica es una cosa privada, que por más de que se da a una IVE por una medicina prepagada o por pues por una, ay, olvidé el nombre ahora, por el seguro social, no puede, no tiene uno porque la historia clínica de uno no tiene por qué ser pública.
es totalmente privado Sí. de la decisión que uno toma. Entonces también recordar que esto es un derecho y que en cualquier momento que esto se vulnere, también hay organizaciones en Colombia que pues, pueden acompañar a las personas legalmente en estos casos. Eso y que también es una decisión personal, porque otra de las cosas con las que salen es que, uy, ¿y su pareja qué dice? Y el papá del niño, ¡ah! Y usted ya le preguntó, no, pero es que los dos tienen que estar de acuerdo porque los dos tienen que decidir, ¿cierto? Entonces, parece increíble, pero pasa y pasa más a menudo de lo que pudiéramos creer. Entonces es importante tener presente que también es un derecho de decisión propia y que yo no tengo que estar pidiendo permiso a nadie. Bueno, y si yo fuera menor de edad, ¿qué hago? Si una persona es menor de edad en Colombia, también tiene derecho a acceder después de los 14 años al servicio de manera voluntaria, si así lo desea. No necesita cartas de tutores, familiares, padres, todo esto es mentira. Y en verdad en Colombia hay servicios que son súper amigables con las personas jóvenes que las van a guiar. Si la persona es menor de 14 años y está embarazada, se asume que es violencia sexual. También entonces es partir un poco de entender por qué una persona menor de 14 años llega a un servicio de salud, en ese caso embarazada. Y ahí también entramos a otro tipo de casos. Sí, hay que recordar bueno, en el caso de Colombia, pero no solamente en el caso de Colombia, miren los países que tengan suscrito el Acuerdo Internacional de los Derechos de la Niñez, que es importante tener en cuenta que una persona se considera niño o niña en ese acuerdo de UNICEF desde los 0 hasta hasta los 18 años, antes de que cumplan los 18. Y que, por ejemplo, en el caso de Colombia, que eso parece increíble que no se lo sepan muchos, incluso abogados, pero cuando una persona es menor de 14 años, por más que esa persona diga que tiene un consentimiento, que hubo lo que sea, se considera abuso, ¿sí? Y es un delito. Entonces, por esas razones que estamos mencionándolo acá, que también en este caso no solamente es un embarazo en una persona menor de edad, sino que además ese embarazo se asume como abuso. Entonces es importante también que se tenga en cuenta eso porque también tiene unas consecuencias y también debería tener un reporte diferente en la forma como se asume, que no es presuntamente una violencia ya puesta ahí como de manifiesta que tendría que asumirse también y que tendría que atenderse. Uh -huh. Aquí hay unas preguntas en los comentarios que nos están haciendo, vamos a tener en cuenta también a ver qué nos están diciendo. Denme un momento que tengo un montón de notificaciones. Bueno, a ver. Nos estaban diciendo ahorita algo de las personas adolescentes, creo que ya lo respondimos, pero déjame, llego hasta esa pregunta. Aquí está. Psicohompatía dice, el tema de los embarazos de las adolescentes es el mismo riesgo, nos pregunta, y por acá nos están haciendo otro comentario. Vamos a ver, creo que era de Argentina, sí. Nos dice, hola compañeras, acá en Argentina estamos rezando para que no nos quiten el derecho con el nuevo gobierno. Eso me recuerda mucho y en Argentina un saludo a todas las que están conectadas porque sucede mucho que esa frase que dice que los derechos de las mujeres nunca están ganados, sino que siempre los vamos a tener que estar defendiendo, es cada vez más vigente. Hay otro comentario por aquí que dice, en algunas legislaciones se considera que hasta las 12 semanas se considera legal. En su opinión, ¿debe aumentarse? Bueno, ahí tenemos material para hablar. Empecemos con la de los La adolescentes, las adolescentes. adolescentes, que esa, lo que entiendo es que está más dirigida como si hay algún riesgo físico, hacer un aborto con pastillas o en un hospital o bueno, un procedimiento con instrumentos. No, no tiene mayor riesgo, pero sí hay que recordar que, por ejemplo, un embarazo en niñas sí es de alto riesgo y sí genera consecuencias para el desarrollo de la vida de esa persona, porque el cuerpo de esta niña no se terminaba de formar. Y entonces esto va a afectar cómo se va a desarrollar hormonalmente cuando crezca y va a tener un montón de consecuencias, sin contar que el embarazo en sí mismo ya es de alto riesgo. Sí. Entonces, sí, en este tipo de casos
es más riesgoso cuando estamos hablando de menores de 14 años, eh, un embarazo que un procedimiento, una interrupción. Cuando estamos hablando ya de una interrupción, tampoco hay mayor riesgo con el uso de pastillas o bueno, con todos los métodos que dice la Organización Mundial de la Salud que son seguros, que normalmente son o pastillas o ameos, que son los que se utilizan en las primeras semanas. Bueno, eso está muy interesante. Yo pienso que ahí, de pronto para las que nunca se han acercado a algo así, no tienen idea de qué es un aborto, ni cómo se practica, ni qué pasa. O sea, yo fui entonces al centro médico, solicito un IVE y qué pasa a partir de ese momento, cómo, qué viene. Bueno, creo que, bueno, por ejemplo, digamos que para dar un pasito antes de que llegues a este centro, si digamos ni siquiera sabes a qué tipo de centro acercarte, puedes acercarte a páginas como nosotras, que tenemos consejeras, donde te van a ayudar a entender Sí, primero qué es todo esto, qué es todo este sí, mundo. Entonces, vas a llegar en internet y vas a buscar como qué hago con un embarazo no deseado y llegas a una plataforma como la nuestra, donde están estas consejeras que te dan como información en un chat en vivo, pues todo el tiempo que están online y si no te responden al día siguiente. Y esta persona te va a guiar. Entonces, lo primero que necesitas saber es el número de semanas que tienes. Y esta es una de las grandes cuestiones, porque las semanas se calculan desde la última menstruación. Entonces, normalmente, cuando uno tiene un retraso, uno ya está más o menos entre 6 y 8 semanas. Como entre la última menstruación más los otros como siguientes 4 semanas, más las siguientes 2 semanas que uno se empieza como a preocupar, ya más o menos son 6 semanas. Digamos que es como el promedio, el tiempo en que las personas se dan cuenta que, y esto nos va a ayudar a entender también la pregunta que nos hablaban de ahorita de las 12 semanas. Entonces, más o menos uno se da cuenta entre las 6 y las 8 semanas. Ahí, entonces, te van a ayudar a entender eso y te van a decir los métodos disponibles. Entonces, depende del país. El método más seguro, accesible y fácil para las primeras semanas son las pastillas, que no se conocen como misoprostol o se conocen como mifepristona y misoprostol. Se puede hacer el procedimiento tanto con las dos pastillas o con misoprostol solo. Ahí las personas de consejería le van a decir cómo utilizar las pastillas, que normalmente se utilizan de manera sublingual, se utilizan de 8 a 12 pastillas en un periodo más cada 3 horas. 4 pastillas las sublinguales, luego se esperan 3 horas, 4 pastillas sublinguales. Si la persona, digamos que tiene 12 semanas, otras 4 pastillas. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es como un método seguro, tiene una eficacia del 85% solo miso cuando se hace acompañado. Ya han demostrado que al tener acompañantes, al tener consejeras que dan la información adecuada para hacer el procedimiento bien, esta eficacia aumenta a un 90 y algo por ciento. Es impresionante, súper eficaz, el riesgo es mínimo de tener cualquier complicación y el cuerpo es súper inteligente, entonces lo que hace es que el cuerpo la interrupción voluntaria por esta forma es un proceso en el que el cuerpo empieza un sangrado que dura de 2 a 4 semanas y sucede pues todo, sí, se hace como todo el aborto de esta manera, como, sí, de este proceso. Es sangrado similar a una menstruación que va a tener un color similar, que va a tener un olor similar, y los cólicos fuertes que las personas a veces mencionan pasan las primeras 24 horas. Principalmente las primeras 12 horas son las más complejas, luego las primeras 24 horas ya al día siguiente la persona va a estar un poco mejor para poder continuar con su vida normal. Normalmente le recomendamos que pueda descansar al siguiente día, pero puede retomar su vida normal. Si ya la persona, por ejemplo, no quisiera acceder a las pastillas y está buscando otra forma y tiene como en su país el procedimiento se puede, están pues como sí, los instrumentos para hacerlo, los centros médicos, puede acceder a una AMEO, que AMEO es una aspiración manual intrauterina, es un procedimiento súper rápido, dura 15 minutos. Lo más demorado de este procedimiento es la anestesia. Entonces, digamos que es ambulatorio, la persona va a demorarse unas 4 horas en el centro médico y lo que se hace es que se succiona al vacío. No hay cuchillos, no hay cirugías, por eso también ya no se habla tanto de abortos cirúrgicos, porque antes se usaba mucho esta palabra y uno piensa como en un cuchillo enorme y no, es una cosa súper diferente.
es una jeringa que succiona. Entonces no hay riesgo de perforar el útero ni nada de esas cosas que hablábamos antes y este procedimiento se puede hacer hasta la semana 14. Ya después de esta semana se utilizan otros procedimientos como es ya dilatación, curetaje, que ya se hace un poco más para, sí, bueno, embarazos más avanzados y que ya van a requerir otro tipo de, pues como otro tipo de conocimiento y otro tipo de cuidados. Que también entonces llegamos entonces a la pregunta de si se necesita extender o no más de las 12 semanas. Entonces, normalmente, y por ejemplo en Colombia, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres encontró que el 92% de las interrupciones después de la descriminalización se hacen antes de las 12 semanas. Porque se hacen entre este momento, entre yo me doy cuenta a las 8 semanas eh, y pues sí, como este mes, entre entender qué es, con dónde encuentro la información, a dónde voy, encuentro el dinero para hacerme el procedimiento, etcétera. ¿Qué pasa con este otro 8%? Estamos hablando de personas que viven en zonas rurales, estamos hablando muchas veces de niñas que jamás han menstruado. Entonces, que sus familias se enteran que están embarazadas cuando tienen 17, 20 semanas, que es cuando se empieza a ver como la barriguita. Entonces, estamos hablando de que cuando se reduce este número de semanas, estamos dejando por fuera a las personas más vulnerables. Porque si muchas veces nosotros mismas dentro de la ciudad nos vamos a demorar 4 semanas entre acceder a la información y acceder al procedimiento, una persona que va a tener que viajar, no sé, por ejemplo, estamos hablando de alguien que está en Chocó, que tiene que viajar 2 horas al centro médico más cercano. Luego, Sí. y no sabemos si en este centro médico más cercano van a hacer el procedimiento, tal vez le toque viajar Tienen a Cali. para llegar. Exacto. Luego entonces va a tener que encontrar el dinero. Luego la parte logística, digamos que sea mamá, tenga que dejar a alguien con los hijos. O sea, hay como toda una cantidad de barreras que hacen que las 24 semanas, no es como que las personas se van a sentar a esperar las 24 semanas, pero que sí permite que las personas más vulnerabilizadas puedan acceder al procedimiento. Y, y también hay que agregar como otra capa de complejidad a la discusión, y es que muchas de las deformidades fetales se descubren hasta la semana 20. Okay. Y creo que es un derecho de las personas decidir si tienen la capacidad o no de continuar un embarazo para en este tipo de situaciones. Si tienen o no las condiciones para dar una vida digna a una persona que viene con dificultades, sean físicas, de desarrollo, mentales, etcétera. Entonces también esto permite las 24 semanas o bueno, o más tiempo. Entonces, creo que las 12 semanas a veces es muy poco tiempo para las personas lograr decidir. Y bueno, y ni hablemos de casos como Estados Unidos que están intentando bajar a 6 semanas, cuando muchas veces hasta ahora la persona está dándose cuenta que está en embarazo. Y es que hay una cosa ahí que yo pienso que la gente, no sé, o sea, como que a veces o lo olvida, y es que lo que hace esto como un derecho es permitir que no hayan tantas muertes. No, no se puede realmente impedir que hayan interrupciones voluntarias del embarazo. Y eso, por eso es que esos discursos de que es que no estamos de acuerdo, primero, pues, perdón, pero la que tiene que estar de acuerdo es la persona sobre su propio cuerpo, que es su vida, su cuerpo y es su decisión, ¿sí? No estamos pidiendo tu opinión. Esa es muy importante tenerla en cuenta. La otra es que además, si se tratara de algo dentro de todo este montón de barreras que están, que son ese tipo de discursos, también lo que eso está como de alguna manera ignorando es que no, primero, ni es un invento de ahora y segundo, ni lo puedes tampoco impedir. Mientras que no estás de acuerdo y estás diciendo eso, muchas en el mundo están tomando la decisión de hacerlo y lo están haciendo efectivamente. Y tu discurso no lo impidió. ¿Qué sí va a lograr tu discurso? Que aumente la cantidad de mujeres muertas por eso. Entonces, lo que estamos también, ya que estamos hablando de vida, es protegiendo la vida de todas las que están tomando estas decisiones y las están tomando porque es su derecho. Eso es fundamental. Me parece que no tendría por qué tener un punto de discusión y yo no entiendo de dónde sale como esa cosa, yo, a ver, como antropóloga lo entiendo, pero como que me parece absurdo esa compulsión de la gente de estar decidiendo sobre los cuerpos de las demás personas, de estar dando opiniones de cosas que no se les han pedido, pues no, o sea, eduquémonos.
y por eso también es que estamos acá. Entonces, bueno, yo llego y yo tengo, resulta que ya yo tengo 20 semanas o tengo 18 semanas y ya no me sirven como los métodos que todo el mundo usa. ¿Qué hago? No, pero hay más métodos. O sea, dentro de los médicos, como dentro de métodos con instrumentos, se me cruza todo en la cabeza. Hay métodos para los procedimientos en esas semanas. Normalmente lo que se hace es una dilatación, que son unas canulitas, un procedimiento con anestesia y se extrae como el contenido del útero. Esto es lo que se hace como más o menos en esas semanas. Ya hay otros procedimientos que pueden ser un poco más eh, pues sí, o sea, después de las 12 semanas, todos los procedimientos que ya no son con pastillas son un poco más invasivos en ese sentido. Pero no por eso llegan a ser métodos inseguros, que creo que eso es algo súper importante para Para todo. mencionarlo. ¿Mm? Sí, bueno, entonces ya resulta, bueno, yo listo, yo tengo claro cuáles son mis derechos, qué puedo hacer y todo eso. Y resulta que yo voy a acceder a mi derecho y estoy, no sé, en un centro rural, no tengo muchas opciones de muchas clínicas como en las ciudades, me están negando mi posibilidad de tomar mi decisión. ¿Qué hago? Si tienes, ¿A dónde puedo? bueno, creo que ahí la decisión es depende del caso. Si sigues con las 18 semanas, ahí lo adecuado sería buscar ayuda por canales como Jacarandas, la Mesa por la Salud, la Salud y la Vida de las Mujeres, que también atiende por WhatsApp y van a dar como un acompañamiento jurídico para que puedas acceder al procedimiento. Si tienes menos de 12 semanas y deseas como antes de entrar de manera legal, lo que deseas acceder al procedimiento, y estás en países como Colombia, donde se puede acceder a las pastillas, se puede acceder a las pastillas y tener acompañamiento a través de organizaciones como nosotras, que damos acompañamiento y consejería. También hay otras ¿Cómo te organizaciones, encuentro a ti? Si yo te voy a buscar a ti, pues a tu organización en internet, ¿qué tengo que poner en Google para encontrar? ayudaparaAbortar.org. Listo. Entonces ahí súper claro. Y ahí yo voy a tener esas opciones. Y ahora resulta que yo ya no soy la que quiere un IVE, sino que soy la amiga. ¿Cómo acompaño? ¿Qué debería yo tener en cuenta para hacerlo bien? Porque es que qué susto, yo nunca había hecho eso. Uf, esta pregunta es súper importante. Y yo creo que, primero, creo que no hay nada más bonito que uno ser la amiga preocupada por querer acompañar bien. Entonces, de manera de seguridad, si vas a acompañar a una amiga que va a hacer un procedimiento con pastillas en la casa, leer las instrucciones que se le van a enviar a tu amiga. En las instrucciones dice cómo utilizar las pastillas, cuáles son como las señales de emergencia, qué es los síntomas esperados. Después, también recordar que tú vas a ser el apoyo emocional de esa amiga y entender que puede ser también una experiencia agradable. Entonces, yo en algún tiempo también trabajé con la parte de las consejeras y a lo que me parecía súper lindo era decirles tengan una playlist, una lista de músicas que quieran escuchar, o una lista de películas que quieran asistir ese día. Tener como hacer de este espacio un momento que sea para uno mismo, como para uno misma, para cuidarme y entender también la decisión de no continuar el embarazo como una decisión que hago por amor propio y por lo tanto no voy a hacer de este espacio, de esta experiencia una experiencia de dolor, de sufrimiento, porque creo que el dolor va a estar, el dolor físico también hace parte de esta experiencia, pero este sufrimiento es opcional. Y también depende de la carga emocional que le vamos a poner, como hablábamos antes, cómo vamos a llevar esa experiencia. Entonces, tener la agüita de manzanilla, la agüita aromática para los cólicos, porque dan cólicos, tener una bolsita de agua caliente, mantener como la bolsita de agua caliente en la cama, tener la lista de películas, tener una lista de músicas lindas para acompañarla, abrazarla, estar con ella para escuchar lo que está sintiendo y recordar también como toda la parte de cuáles son los síntomas de alarma, que igual son muy pocos y es poco frecuente, es bueno tenerlos, eh, ayudarle a hacerle comida, recordar que durante todo el procedimiento, hablando de mitos, esto se me pasó, en internet pasa mucho que se encuentra esta información falsa que hablábamos y una muy común es que le dicen a las personas que no deben comer como 24 horas antes de utilizar las pastillas y que luego que tienen que hacer abdominales y unas cosas así súper extrañas. Entonces, recordar
toca comer, que toca mantenerse hidratada, hacerse un caldito de verduras, un caldito de pollo, comida que sea suave para el estómago, porque las pastillas sí causan molestia estomacal, porque Sí. generan contracciones en todo el cuerpo. Entonces esto genera contracciones tanto en el sistema como en el útero, en el sistema reproductor, también como en el estómago. Entonces, sí, tener calditos, tener suero y mantener, bueno, la comida. Como amigas, mantener la comida bien, la cobijita y también ayudar a hacer la experiencia agradable emocionalmente, ser ese sostén emocional. Sí, yo pienso que es muy importante trabajar lo que estábamos hablando ahorita y es el tema de la culpa. Ujú. Hay una que yo estoy recordando en este momento que me gustaría como traer acá y es que alguna vez una amiga, mmm, ella que quedó en embarazo y resulta que ella inicialmente quería tener su bebé, pero después cuando no, y, y todas las personas a su alrededor empezaron a presionarla y a decirle que pues, cómo se le ocurría cuestionar a estas alturas, pues que si ya estaba embarazada, que ella misma lo había buscado, que tenía que tener el bebé, que todo el mundo le empezó a elegir nombre al bebé, a darle ropita y toda la cosa, y ella se sentía muy mal, estaba, incluso empezó como a entrar en una depresión. Y cuando me empieza a hablar, me dice, y yo no sé qué hacer, y yo me siento muy mal, y la conversación a la que llegamos fue, ¿tú qué quieres hacer? Yo te voy a apoyar en lo que tú quieras hacer. Si tú quieres interrumpir el embarazo, yo te voy a acompañar. Y dime cómo te acompaño y cómo puedo ayudarte para que las cosas estén bien. Porque también un acto de amor no solamente es amor propio, que es muy importante, sino que muchas veces también es un acto de amor con ese ser, decidir no traerlo por muchas razones, porque no se puede, porque no me siento dispuesta, porque siento que, por lo que sea, ¿cierto? Eso también es un acto de amor con ese ser. ¿Y cuántas personas en este mundo, una vez hice una publicación sobre eso, que era la pregunta de, ¿y si la persona abortada fueras tú? Que es una de las típicas que salen. Mucha gente me sorprendía, incluso de una forma triste, escuchar la respuesta de yo hubiera preferido que hubiera pasado eso, a que me hubieran traído sin amor, a que me hubieran maltratado, a que me hubieran sometido a un montón de situaciones. Entonces también es un acto de amor. Y bueno, lo conversamos y cuando ella sintió que realmente podía tomar la decisión y que lo que fuera, yo la iba a acompañar y no la iba a juzgar, se calmó y dijo como, ahora que tengo la oportunidad de elegir, voy a pensarlo y hablamos. Y se quedó en silencio como 3 días o 4. Y cuando volvió a aparecer me dijo, estoy muy feliz. Yo sí contaba. Decidí que voy a tener a mi bebé, porque ahora que siento, cuando tú me dijiste que me ibas a acompañar, si yo no quería tenerla, yo sentí que yo podía elegir y cuando pude elegir, me conecté realmente con lo que yo quería y me di cuenta de que todo lo que tenía era miedo y yo decidí tener. Y ahí está feliz con su bebé. Y me parece muy importante eso porque por ahí hay una frase que nosotras replicamos mucho y es que la maternidad será deseada o no será. Y eso sí tiene que ser una garantía que nosotras demos, toda la sociedad, de todas las maneras, en acceso a centros de salud, en acceso a procedimientos, en la decisión plena de que si yo quiero, lo puedo hacer y lo voy a tener con garantías también porque las mamás también necesitan ese cuidado y ese apoyo y que si no lo quiero hacer, también voy a recibir todo el apoyo y todo el respeto de todo el mundo a mi alrededor y mío mismo. Eso me parece que es fundamental. No podía traer la experiencia acá porque me parece que tiene que ser desde el deseo, tiene que serlo. Estás silenciada, yo creo, o yo no te estoy escuchando. No, o será que yo no te escucho. No se escucha.
Escriban porfa si nos escuchan bien en, en el chat. No, yo no te escucho a ti. A ver, no sé qué pasaría. Mm, Y eso que no ha puesto problema. Mm, No se escucha. No sé por qué se perdió. O no sé si seré yo sola la que no te escucho. ¿Seré yo? No sé. A ver, yo tengo todo el volumen, pero no te escucho. Quienes están conectadas pueden, por favor, escribir si nos escuchan o no. Que nos confirmen si se escucha o no se escucha. Ah, está pintado de Instagram, yo te dije. Entonces, esos lives de acá son ay, se me complique. Mm, mm. Tienes de pronto unos audífonos. Yo sé por qué se interrumpió el sonido. Ensaya a ver con los audífonos. Bueno, creo, igual nos faltan como 5 minutos para terminar. Entonces vamos terminando. Eh, Gracias por este espacio. Me parece que quedamos ahí como con un montón de tela para cortar, pero qué rico que, porque siento que la información que quedó aquí para todas las que quieran acceder a esto va a ser muy importante, va a clarificar muchas cosas, que también van a saber a dónde tienen que buscar la información, quién las puede escuchar y apoyar en este proceso. Aquí me están diciendo que a mí sí me escuchan bien, gracias por la confirmación. Eh, y bueno, aprovechen y dejen las preguntas también, los comentarios en esta grabación, para que podamos tener en cuenta otras preguntas que ustedes tengan, otras cosas que de pronto no hayan quedado lo suficientemente claras para poder ampliar los temas. Y esperamos que la próxima vez Instagram no nos vuelva a interrumpir el live, aunque esta vez fue decente porque al menos no nos cortó en seco, como suele pasar. Entonces, sí, gracias a ti, gracias por este espacio, gracias por ese trabajo tan importante que haces, a ti, a tu organización y a todas las personas que se conectaron y también a las que van a ver la grabación. Un abracito. Chao, chao, chao.